Ok, entonces empezamos con bucles. Los bucles definidos se definen con la estructura while. Lo último que vimos fue hasta aquí, que con while nada más es lo que se escribe dentro de la estructura de while son líneas de código que se van a repetir mientras se cumpla una condición. En Raptor lo que hacíamos era poner la condición en el punto en el que se va a romper. Aquí en Python se hace al revés, ponemos la condición que se debe de cumplir mientras se ejecuta todo esto. Entonces, la condición va enfocada a qué se tiene que cumplir para que el bucle esté funcionando. Esa es la diferencia a como lo hacemos en Raptor a como se hace en Python. Esta condición va en función de qué quieres que se cumpla para que el algoritmo esté dentro del bucle. Y lo último que vimos fue cómo hacer un bucle para que permaneciera siempre continuo. Por eso ocupábamos el while true, y eso es lo que va a ocasionar es de que siempre se esté corriendo el algoritmo. Pero cuando ponemos eso, cuando ocupamos el while true, tenemos que poner entonces dentro del while un break. El break va a hacer que se rompa el bucle. Pues ahí teníamos que definir, puede ser mediante un if o hasta que una variable obtenga cierto valor específico, que el algoritmo se rompa cuando se alcanza esa condición, pero ya dentro del while. Esto es lo que sería un bucle totalmente indefinido, pero mientras se alcance cierta condición, se rompe. Disculpe, profe. Oiga, esta presentación ya está en el CIE. No, le estaba haciendo algunos cambios, pero ya, creo que lo va a subir al rato. Ok. Después, para terminar con el while, vamos a ver que también existe una instrucción que se llama continue. Lo que hace es que si se presenta cierta condición, el continue lo que hace es finalizar el bucle y lo vuelve a comenzar, se vuelve a regresar a la primera línea. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en esta pequeña estructura de código? Tenemos que mientras, siempre, le va a pedir al usuario un dato, nada más le va a escribir esto en el renglón. Y si el usuario mete un gato, el algoritmo se regresa al principio. ¿Qué es lo que va a hacer? Me vuelve a preguntar algo. Si lo que escribe el usuario es la palabra done, el algoritmo termina. Aquí debería ir, aquí. Si no es ni una, ni si no es un gato, si tampoco es la palabra done, pues va a imprimir lo que el usuario escribe. Entonces, lo que va a hacer el continuo es regresarte. Se va a ir de aquí otra vez para acá. Si lo que escribió el usuario es un gato, cualquier otra línea nada más te la va a ir imprimiendo. Entonces tenemos dos instrucciones para ocupar con el while, el continue y el break. El break lo que hace es romper el bucle, continue es regresarte otra vez al principio para volverte a preguntar. Entonces vamos a llevar esto a Python. Entonces vamos a abrir Python de una vez. Profe, cuando se pone el comando de while, se le tiene que poner también siempre true. No siempre, depende de la aplicación que le vas a dar. Si quieres que sea un bucle que se repita siempre, 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 o sea, si le pones while true. Pero si es un bucle que es cerrado, o sea, que tiene un fin específico, entonces ahí sí le pones una condición como lo que decíamos al principio, de que si la variable n es mayor o igual que 10, le pones while i es igual a o mayor que 10, y le pones 2 puntos. Entonces eso hace que el bucle se repita nada más hasta 10 veces. Ah, ok, gracias.
Por ejemplo, en este caso, el primer ejemplo que hicimos era que al usuario le pidiéramos un número y que hiciéramos el conteo hasta 0. En este caso tenemos un bucle que es un bucle definido. Se va a ejecutar una cantidad de veces específica. Por eso le ponemos i es mayor o igual que 0. Pero había otro bucle, que este se repite siempre, el while true. Entonces digamos que es un bucle completamente indefinido, no sabemos cuántas veces se va a ejecutar. Los ejemplos que hicimos anteriormente, pues eran siempre una cantidad fija de veces, por eso llevamos un contador. En el caso de este ejemplo del while true no llevamos ningún contador. No me dice cuántas veces se va a ejecutar el bucle. Solamente mientras se cumpla, hasta que se cumpla una condición, el algoritmo se va a romper. Entonces vamos a ver cómo funciona el continuo. Vamos a poner un bucle, un ejemplo 4. ¿Qué será bueno preguntar? Vamos a hacer pedir números al usuario y escribir ese número al cuadrado. Si el usuario escribe 0, volver a preguntar otro número. Si el otro número, no hacer nada. Si el usuario escribe un número negativo, finalizar el programa. En este caso tengo una condición para que el algoritmo termine, no me dice cuántas veces se tiene que repetir. Tiene que ser de manera indefinida. Solamente tiene la característica de que si escribe un 0, no va a hacer nada. La función no la va a cumplir, solamente se va a regresar otra vez a preguntar un número. Entonces, en este caso tengo un ejemplo de un algoritmo que es indefinido. No me dice cuántas veces se va a repetir. Por lo tanto, vamos a ocupar el while true. Todo lo que esté dentro de ese bucle pues va a estar se va a repetir constantemente, y aquí voy a poner nada más una línea para indicar de que ya me salí del bucle y el programa ya terminó. Y aquí puedes ver que esta última línea está al mismo nivel que el while, porque eso ya implica que este print ya está fuera. Todo lo que esté dentro del while va a llevar una indentación. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el programa? Preguntar un número. Eso va con un input. Lo voy a almacenar en una variable que se llama n. Y lo voy a almacenar como un número. Input, comillas, escribe un número. Ya que almacené el número, lo tengo en una variable que se llama n. El siguiente punto es preguntar si es lo que el usuario ingresó es alguna de estas dos líneas. Para preguntar, pues aquí voy a ocupar un if. Si n es igual a 0, ¿qué es lo que va a pasar cuando es igual a 0? No va a hacer nada. Se tiene que regresar y me tiene que volver a preguntar. Para regresarme al comienzo del bucle, escribimos continuo.
si n es igual, más bien, si n es menor que 0, para decir que es un número negativo, pues el algoritmo se rompe. Si no es ninguna de las otras dos cosas, lo que tenemos que hacer entonces es imprimir el número elevado al cuadrado. Voy a poner en comentarios qué es lo que hace en español. Mientras, pedir al usuario un número. Profe, ese print al cuadrado no tendría que ir antes del continuo. No, porque el 0, yo no quiero que me imprima el 0 al cuadrado. No quiero que haga nada. Ah, ok, ok. Si escribo 0, quiero que me vuelva a preguntar, tal cual no quiero que haga ninguna otra acción. Entonces por eso pongo este print hasta el final. Ah, o sea, si pones otro número que no sea 0 ni menor a 0, solo se va a elevar al cuadrado y ya. Si pongo cualquier número positivo, me va a imprimir el número al cuadrado. Si escribo un 0, no va a hacer nada, me vuelvo a preguntar. Si escribo un número negativo, el algoritmo se va a romper. Se va a pasar a fin. Ya está. Si n es igual a 0, inicia el bucle. Vuelve a preguntar. Si n es menor que 0, es decir, es negativo, termina el bucle. Y si no es nada de lo anterior, imprime n el número al cuadrado. Y al final, pues, imprime fin cuando el bucle terminó. Eso es lo que va a hacer. Entonces, el print del final tiene que ir al mismo nivel que el while. Acuérdate siempre que el while al final se escribe con 2 puntos. Todo lo que va dentro del while lleva una indentación, pero aparte si le escribes un if, lo que va dentro del if lleva otra indentación. Aquí vamos a probarlo. Aquí, ¿cuál fue mi error? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no lo mandó llamar? Ajá. Entonces mando a llamar a esta función, que es bucle 4, para que se pueda ejecutar. Entonces me va a preguntar un número. Debe poner 1, 2 al cuadrado, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8000. Me da el número al cuadrado. Si le pongo un 0, no hace nada. Me sigue preguntando. Pero si yo le pongo un número negativo, termina. Entonces lo que ya tenemos un bucle que se repite de forma indefinida. Ok, ¿sí quedó claro este algoritmo? ¿Cómo le puedo hacer para que me cuente cuántas veces se ejecutó el bucle? Se le agregaría un contador, ¿no?
Ajá, ¿dónde se la Ay, pondrías? de hecho, le iba a preguntar si quiere agregar un contador, ¿cómo le haría? El contador tendría que ir dentro del while. O sea, Podría en este poner caso, i es igual a 0, ¿no? ajá, la voy a inicializar, aunque en Python normalmente no es necesario, pero para que pueda iniciar en un punto en particular, el contador lo vamos a inicializar antes del while. Y dentro del while, o sea, lo puedo hacer antes del print o después del print. Le voy a decir que a la i le voy a sumar 1. Esto es... lleva el conteo de las repeticiones del bucle. Y al final, cuando termine el algoritmo, antes del print, también vamos a imprimir cuántas veces se repitió. Profe, ¿y ahí por qué no se podría poner el contador adentro del while? ¿Está dentro? ¿Ve la indentación? O sea, pero la inicialización, por así decirlo. O sea, 1 igual a 0. No, Porque i igual a 0, perdón. si pones este i igual a 0 dentro del while, cada que se repite el bucle, el valor de i va a volver a cambiar a 0. Por eso se pone antes. O sea, lo que hace el bucle es repetir esto una y otra vez. Pide un número, verifica si es esto, si es esto. Si no, imprime y aumenta el valor 1 ahí. Y se vuelve a regresar al principio. Y otra vez. Hasta que se cumpla lo del continuo o lo del break, va a terminar. Entonces, si tú le pones el i igual a 0, pues lo que va a hacer es, al final le suma 1, se regresa al principio, cambia el valor de i por 0, pregunta un número, otra vez vuelve a checar y le suma 1. Se vuelve a regresar y el valor de i cambia a 0 otra vez. Entonces, por eso sí se tiene que poner afuera del while y antes. Porque si lo pongo adentro no va a funcionar. Y así como está, todavía me va a contar si pongo un número negativo. O sea, en el contador todavía me va a contar cuando yo metí ese. Si pones un número negativo, no, eso no lo va a contar porque se va a romper antes de la suma. Ah, ok. Entonces, si tú a este lo pones antes de los if, te va a contar el 0 y te va a contar el número negativo. Ah, ok, ya. Entonces, ahora sí, el orden en el renglón, digamos que en cuanto a sintaxis no hay ningún error, el programa lo va a correr, pero ya la intención del programa va a ser diferente. Entonces, el orden en cómo escribas las líneas importa mucho. Pues, si yo lo pongo antes del 0, aunque yo escriba un 0, me lo va a contar. Y si pongo un número negativo, también ese número negativo me lo va a contar. Aquí puedo checar que escribí 3 números, un 0, un negativo terminó y el contador me lo imprimió y vale 0. Y es porque en cada repetición del bucle, aunque le sumas a la i1, te vuelvo a cambiar el valor de i a 0. Eso tiene que estar aquí afuera del while. Vamos a meter 3 números. Un 0 y el último negativo. El algoritmo además me contó 3 números, los que son únicamente positivos. El 0 ya no me lo tomé en cuenta. Si quisieras que el 0 lo tomara en cuenta, tenías que ponerlo antes del if. Pero también el break te lo va a contar. Ya lo que podrías hacer, si quieres que te cuente el 0, pero no el break, vamos a cambiar estas dos líneas de lugar. Que me ponga primero el break. Este contador lo voy a poner aquí.
pues ¿qué es lo que va a hacer? Los negativos no los va a contar, pero sí me va a contar los ceros y cualquier número, otro número positivo. Positivo, 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 0, negativo. Aquí debería imprimir 1, 2, 3, 4. El 0 sí me lo contó. Pero sí, va a depender mucho el orden de las líneas de lo que diga el texto del problema. Entonces, si yo no quiero que me cuente el 0, tengo que ponerlo o antes del print o después, pero definitivamente tiene que estar después de los dos if. Y si le quiero poner texto, pues lo puedo poner con comas o con el signo de más para concatenar. Tipo de operador no soportado. Ah, porque la i es un número y no puedo concatenar con texto. Para que la i me la lea como texto, le voy a poner que me la lea como un cadena de texto con un str. Negativo, ok. Y aquí tengo mis 3 iteraciones. Ok, hasta ahí preguntas. Ahí no contó el 0 porque usted No, volvió a cambiar la posición de aumentar el contador, ¿verdad? sí, lo puse hasta el final. Lo puede haber puesto antes del print o después, pero definitivamente tendría que estar después de los dos if, después de que revise las dos condiciones para que se vuelva a repetir o para que se rompa. Fue lo único diferente. Ya esas dos líneas están fuera del print. Ahora vamos a hacer el mismo bucle, pero ahora quiero que me imprima el número cuadrado, pero de cualquier número positivo o negativo. Quiero que solamente hasta que escriba la palabra fin, el bucle termine y que me lleve el conteo de esa cantidad de veces. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una nueva función. 5. Pedir al usuario números e imprimir ese número al cuadrado. Repetir hasta que el usuario escriba la palabra fin. Aquí vamos a tener entonces un pequeño inconveniente porque el número al usuario tenemos que pedirle un número, pero también tenemos que evaluar que si es un texto igual a fin, el algoritmo se termine. Si yo el algoritmo que tengo anteriormente al bucle 4, aquí se le puse bucle 4, aquí es bucle 4. Ok, si yo le meto números, funciona. Si le meto un número negativo, termina. Pero
Si yo le meto una letra, me marca un error. Aunque lo ponga entre comillas, me sigue marcando error. Entonces, ese error me estaría apareciendo también en este bucle 5, porque yo voy a estar pidiendo números, pero necesito que si lo solamente una palabra que sea exactamente igual a fin, termine. Ya vimos cómo salir de ese error, cómo le podría hacer para que no me atrape eso. Con try except no se podría. Ajá. La estructura va a ser similar a la anterior, También solamente va a llevar unas pequeñas modificaciones. O también de que si esto es de que texto continuar y si no hacer eso o no. Ajá, también. Ah, ok. Entonces, va a ser todo dentro del while true, pero como necesito llevar el conteo, al terminar el bucle, imprimir la cantidad de iteraciones hechas. Iteración es repetición. Pues para esto necesito un contador, vamos a llamarlo mi contador, va a ser i, va a comenzar en 0. ¿Qué es lo que va a repetir siempre? Al final me tiene que imprimir cuántas veces i, cuántas veces se repitió i. ¿Qué me tiene que hacer primero? Preguntar al usuario un texto. Entonces, vamos a decirle escribe un número. En ese caso, a la n no la voy a convertir a número, la voy a dejar como una cadena de texto. Entonces aquí voy a decirle si n es igual a fin, tiene que terminar break. En este caso, continuo no lo voy a necesitar porque no me dice que me salte. A menos que le agregue, por ejemplo, si escribe 0, vuelvo a preguntar. Entonces vamos a ponerle aquí. Si escribe 0, volveré a preguntar, pero no contarlo en las iteraciones. Aquí la n sigue siendo, la guardé como cadena de texto y como es una cadena de texto la puedo revisar o comparar contra otro texto. Aquí no hay ningún problema. Pero para las siguientes, la n tiene que ser un número negativo. Y tiene que ser un número. Tengo que convertir de cadena de texto a número. En este caso, si int n, o sea, la n leída como un número entero, es igual a 0, le pongo continue. Me tiene que volver a preguntar. Aquí vamos a... Vamos a probar la función ahorita. Tenemos bucle 5. Aquí me equivoqué, le puse bowl. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 9. Menos 9, funciona, ok. Le pongo fin y termina. Me imprime 0 porque no le he agregado ningún contador, no le he puesto la suma. Entonces la suma tendría que ir dentro del while, pero al mismo nivel que los if, ya una vez que estos if terminaron. Aquí le voy a poner a i, súmale 1. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 0. Son 1, 2, 3, 4, 5 números diferentes de 0 y me los contó bien. Entonces, hasta ahí va bien. Ya tenemos la parte de escribir a 0, ya tenemos la parte de escribir fin y no me ha marcado ningún error. Entonces, ya que detecté eso, lo que sigue ahora es imprimir ese número al cuadrado. Vamos a ponerle entonces ese número elevado al cuadrado es igual a ese número leído como número entero y elevado al cuadrado. Vamos a ver si funciona así. 2. ¿Por qué 2 es igual a 1? Ah, porque le puse i y la i vale 1. No tiene que ser i, tiene que ser n. Ok. 2, ok, está bien. 6, 9, 36, 0, menos 9. Fin. Y fueron, sí, 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones. Ok, está correcto. Voy a cambiar nomás el separador. Para que no me ponga ese espacio cuando no quiero. Ahí está. Entonces, hasta ahí ya funciona más o menos. Profe, ¿Qué me faltaría? Manda. en el anterior, los números negativos tampoco los contaba, ¿verdad? No, si pongo un número negativo en el anterior, se corta. Que Ok, es ok. este de aquí. Pero como si puede sacar un número negativo al cuadrado, entonces debería de poder sacar sí lo puede elevar al cuadrado. Aquí la única condición para que termine es que si escribo fin, termina el algoritmo. ¿Qué me faltaría agregarle a esa función? Ese set, ¿por qué está en rojo? Porque es un parámetro de la función print, del comando print. O sea, eso no me lo va a imprimir, solamente eso me lo identifica como un parámetro dentro que es aplicable para este comando print. Y es para decirle que el separador entre palabras, en vez de un espacio, va a ser nada. Si yo le pongo un guión, el separador entre palabras va a ser ese guión. Pero como yo no quiero si yo no le ponía esto, el separador por default siempre es un espacio vacío. Nada más que como ya está definido por defecto, no es necesario. Ah, sí, ustedes deciden qué se pone entre cada coma. Ajá, entonces si yo no le pongo ese comando de separador, me agrega un espacio entre cada término a imprimir. Pero, por ejemplo, aquí puedo ver este espacio vacío después entre el 5 y el gorrito que a mí no me gusta. Digo, no altera la función del programa, pero digamos que como producto final para el cliente no es estético. Y aquí tengo un doble espacio. El espacio que le agregué aquí y aparte el espacio que me agrega como separador. Para controlar eso, le digo que me agregue como separador, que sea nada, que no haya ningún espacio vacío. Y así yo mediante las frases que voy a imprimir en print, ese separador, ese espacio en blanco lo voy a controlar yo. Yo quiero que haya un espacio entre el igual y el siguiente número, le agrego aquí el espacio en blanco antes de cerrar la comilla. Y así ya tengo un mejor control de qué es lo que lleva espacio y qué es lo que no. Para el usuario, pues esto es más estético.
Yo ya si quisiera, por ejemplo, separar con una línea en blanco entre este 25 y la siguiente línea, tenía que agregar la línea, la diagonal inversa, que es el formato de texto. Tendría que ponerle aquí. Que siempre al principio de cada escribir número me agregue una línea en blanco. O también lo puedes poner aquí al final. Siempre tengo un espacio vacío entre cada pregunta de texto. Aquí le puedo agregar, por ejemplo, ¿Qué pasa otro... si no escribo fin? O sea, si en vez de fin escribo otra palabra. Ahí no va a marcar error. Una N. Si yo escribo números, no hay ningún problema. Pero, profe, como dice, ¿quién fue? Creo que Karina. Entonces tendría que poner que con que escriba texto ya finaliza. No, mientras sea la palabra fin, termina, pero cualquier otro texto me va a marcar error. Ahora ese es el siguiente paso. ¿Cómo me deshago de este error? Pues poniendo que con que escriba texto se corta. Pero si no quiero... Con el try except. Ajá, ahí podríamos ocupar el try and except para cachar ese error. Eso lo agregaríamos, igual tiene que estar dentro del while porque se va a repetir constantemente. Entonces, todo lo que va a funcionar dentro del bucle normalmente va dentro del try. Y cuando me cacho un error, aquí le voy a decir que me imprima no acepta el texto, solo números. Para terminar, escribe fin. Y enseguida le pongo continue para que se vuelva a regresar al comienzo del bucle y vuelva a intentar hacer esto. Y así ya caché el error y el programa no va a terminar abruptamente. Escribo 9. Bueno, aquí fue 9 más, me lo cuento como texto. Me imprime lo del except y enseguida vuelvo a preguntar. Se regresa al principio del bucle. Le pongo otro texto, me vuelvo a preguntar. $85 menos 93, 0, un texto, otro texto, número. Aquí tengo 1, 2, solamente 3 números. Si escribo la palabra fin, nada más me contó 3 iteraciones, que era lo que debería hacer el programa únicamente. Igual, si yo escribo la palabra fin en mayúsculas, me la va a contar como otro texto, no como la palabra fin que quiero. ¿Cómo le hago para que me detecte que sea mayúsculas o minúsculas? Que no importa cómo lo escriba, siempre, aunque sea fin, no importa el tipo de letra, me lo detecte. Sería con un lower, ¿no? Que iría en Ajá. la condición de la línea, creo que 65. If Ajá. n.lower es igual a fin. Perfecto. Ajá. Así me ahorro cualquier babosada que mete el usuario, la estoy cachando y me puedo salir de ese error. Entonces así es como trabajan los programadores o los desarrolladores de software. Piensa que el usuario es un baboso y cacha ese error. De hecho, por eso hacen muchas las pruebas beta de videojuegos, pues para que los usuarios cachen la mayor parte de errores y le ayuden a los desarrolladores a encontrar la mayor cantidad de errores posibles antes de lanzar el programa. Profe, lower, ¿qué significaba? O sea, Lower me va a leer la variable n, que es que me almacena texto, me lo va a leer
todo con letras minúsculas. No importa lo que escriba, aunque lo ponga en mayúsculas, me lo va a leer como minúsculas para poderlo comparar con exactamente ese texto. Ah, ok, ya, gracias. Pero hasta ese punto el texto que contiene n no lo está editando, solamente te lo lee en minúsculas. Al igual que acá, me lee la letra n pero como un número entero. Entonces ya estamos mezclando condicionales, bucles indefinidos. Tenemos comandos para cadenas de texto, tenemos el try and except, tenemos el break y tenemos el continuo. O sea, ya estamos mezclando todo lo que hemos visto de Python en un solo algoritmo. Y aparte le estamos agregando un poco también de formato de texto con la diagonal n. Hasta este punto, ¿preguntas? Profe, ahí también, Anda. por si me la quiero complicar de lo del fin, puedo poner if n es igual a fin en minúsculas, or fin en mayúsculas, or fin con mayúscula al Ajá. principio. También, ¿verdad? O sea, se podría. Sí, también funcionaría. O sea, aquí Ok. tú le pones, por ejemplo, si n es igual a fin o si n no es con doble signo de igual es igual a fin en mayúsculas o si n es igual con f mayúscula, lo demás en minúsculas, y también funcionaría. Fin, no, terminó. Si lo pongo en mayúsculas, termina. Si lo pongo en minúsculas, la primera nada más también termina. Entonces también funciona, digo, es un poco más largo, pero funciona igual. Y aquí digamos que la cantidad de OR es indefinida, o sea, tú le puedes meter la cantidad de combinaciones que quieras y te lo va a aceptar. Y con el punto lower, o sea, inmediatamente se pone y cualquier cosa que pongas se lee en minúsculas. Ajá, no importa lo que escriba, siempre te lo va a leer todo en minúsculas, y como ya sea en minúsculas, lo puedes comparar con ese texto. Y así ya te ahorras como que todas las posibles combinaciones, porque me faltaría poner, por ejemplo, de las 3 letras de fin, cuando solamente la I es mayúscula y cuando solamente la N es mayúscula. Y por ejemplo, vamos a ponerle sí, como que un código secreto. Si n es exactamente n.lower, la que le da minúsculas. Es igual a, por ejemplo, como si fuera un código secreto. Si la n es igual a hola, nada más le ponemos como mensaje. Un mensaje secreto. Pero solamente cuando el texto es exactamente igual a ese. Ah, ¿por qué me cachó? Ok, vamos a ponerle esto. Ya sé.
me imprime el mensaje y le voy a poner un continuo para que se regrese y no pase por este punto, porque en este punto cuando quiere el error sale cuando intenta elevar al cuadrado. Entonces, para que no llegue a esta línea, después del mensaje secreto le pongo un continuo. El continuo lo que hace es interrumpir el bucle exactamente en ese punto y regresa al principio. Entonces le pongo texto, número negativo, 0. Le pongo hola. ¿Qué me sigue marcando error? No debería. N.lower es igual a hola. ¿Qué pasa si lo cambio de lugar? Ok, ahí sí. Ya sé por qué me ha marcado el error. Si yo pongo esto de evaluar si la n es exactamente igual a hola, si yo lo pongo después, como lo tenía aquí, al principio lo tenía aquí. ¿Por qué me marcaba el error y por qué me mandaba al Excel? Porque si evalúa este, se puede evaluar n, que es cadena de texto, y compararla contra fin. Y si se cumple eso, me arroja el break. Pero a la hora de evaluar este if, yo no podía leer el texto como un número entero para compararla con 0. Por eso aquí el error salía exactamente en este punto. Entonces, lo que hice fue poner primero todas las posibles combinaciones de texto al principio y hasta el último la comparación con números para que no me saliera ese error. Pues el error venía de ahí. Que quería comparar primero la n con el texto de hola, al igual a ser, como eso no se puede, me mandaba el error. Lo que va a hacer aquí es de que si el texto es exactamente igual ahora, se vuelva a regresar para que me vuelva a preguntar. Hola, si le pongo fin, solamente fue una sola iteración. Pero sí, hay que tener cuidado cómo ordenas las condicionales, qué es lo que está evaluando, para poder detectar el error siempre a tiempo. O sea, ahí lo correcto es primero comparar si son textos y si no, luego los números. Ajá, lo que hice fue como la n desde el principio siempre es un texto, pues hago todas las posibles combinaciones que tengan que ver con textos. Ya hasta el final, cuando quiero comparar ese texto contra números, pues leo la n como números para poder hacer la conversión. Y así ya puedo hacer la comparación. Aquí le digo, pues lee n como un número entero y compáralo contra 0. A ver si eso es cierto. Y ya solamente si ya me pude sacar de ese error. Y solamente cuando es cualquier otro texto, se va al except. Y otra vez con el continuo más seguro de que me vuelva a preguntar, se vuelve al bucle. Aquí nada más tengo duda. ¿Qué pasa si no le pongo el continuo? ¿Se volverá a repetir? Ah, bien. Digamos que en este punto el continuo no es necesario, porque el except está dentro del while. Pues, al momento de terminar esta línea, como es la última línea del bucle, se vuelve a regresar. El continuo lo que hace es terminar el bucle y volver a comenzar en el punto en donde lo pusiste. Y lo que hace el break es terminar el bucle en el punto donde lo pusiste, pero se va al siguiente punto. O sea, con eso break y continuo nos regresamos nos regresamos a una línea anterior de código en particular, que es el comienzo del while, y con el break nos adelantamos a la siguiente línea que está después del while. Es como controlamos el flujo del algoritmo,
que no sea enteramente en una sola línea recta hacia adelante, sino que podemos regresar. Ok, hasta este punto, ¿preguntas? El N lower había dicho que ¿para qué era? Para leer la N en minúsculas. Y eso reemplaza a lo que había puesto antes de que fin en mayúscula y fin. Ajá. O si yo le Ok. pongo, por ejemplo, léeme la letra N, pero como mayúsculas. Y aquí le escribo fin en mayúsculas para que lo pueda comparar. Entonces, no importa cómo lo escriba, el texto me lo va a leer como mayúsculas y lo va a comparar con este fin en mayúsculas. Si le pongo fin, también me lo leyó. Ah, ok. Ya. Gracias. Y así ya nada más puedes escribir el texto de una sola forma sin tener que poner todas las 1000-8000 combinaciones. Ok, ¿dudas hasta este punto? Después de lower tienen que ir los paréntesis. Sí, siempre. De lower, de upper, también lleva paréntesis. Después de poner el nombre de la función para mandarlo a llamar, también lleva paréntesis. A veces, igual, me lo topé mucho en la tarea, que a veces les marcaba error en una línea, pero si tú le leías la línea, ahí no había nada, estaba todo correcto. Cuando eso pasa es porque el error viene de una línea anterior. Y eso pasa cuando no cierras una comilla o cuando no cierras un paréntesis. Es un error muy común. Por ejemplo, si yo no cierro este paréntesis, el error me lo va a marcar, yo creo que como en la línea 77. Aquí está. Me marca un error en la línea 73, que es esta. Me falta cerrar un paréntesis aquí. ¿Qué pasa si este paréntesis no lo cierro? El error está en la línea 67. Y me la está marcando en la 68, me la está marcando una línea después. Cuando el error está en la línea 67. Pues cuando pasa eso, que le detecte un error en una línea y no sepas, y ya por más que le leíste no hay error en esa línea, vete una línea antes o una línea después. Puede que te falte cerrar un paréntesis o abrirlo, o igual con las comillas. De hecho, cuando es una comilla que no has cerrado es más fácil de identificar, porque todo lo que está después de esas comillas se vuelve de color verde. Aquí estos dos puntos se convirtieron en color verde. Cierro las comillas y ya cambian otra vez el color blanco. Pues ya con esto podemos, ya puedes empezar a practicar con los algoritmos de la segunda tarea de Raptor, la de bucles. Pues para practicar y también para que te sirva de estudio para el examen, comienza a hacer esos algoritmos con el while, todos los que puedas hacer con while. A ver, imprimir un algoritmo del 1 al 100 se puede, pues en el 1 también, entre pares del 0 y el 100 también, impares del 0 al 100 también se puede. En números del 1 al 100 y que cuente cuántos hay, también ya lo vimos, y que manejar un contador. Números del 1 al 100 y que me muestre la suma de todos, también ya sabes, ya sabes cómo hacerlo, cómo llevar un conteo acumulado de todo eso. Pedir al usuario un número e indicar si es positivo o negativo. Repetir este proceso que va a hacer, ok, ya sabes, esto no se puede. Indicar si es par en par, también. Imprimir los múltiplos de 2 o de 3 que hay entre 1 y 100. También se puede hacer con while. De hecho, todo se puede hacer con while, ya eso lo deberías de poder hacer sin problemas. Entonces,
Vayan practicando estos para practicar para el examen rápido y para el parcial. Profe, ¿y Vale. estos nos van a encargar de tarea o nada más para practicar? No, solamente para practicar. Entonces, el lunes van a trabajar todos sobre esto. Dios no se va a entregar, pero si no lo quieres hacer, es tu problema porque a la hora del examen pues vas a bater. Pero vayan practicando estos porque todos se pueden hacer con while y después vamos a hacer todos estos, pero con la siguiente instrucción que es el for. Se pueden hacer por las dos maneras. Pero vayan practicando estos con el while para practicar para el examen que es el miércoles. Entonces el lunes va a ser un mini repaso del while para el rápido. Ya está. Ok. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí.